¿Cómo están? Buenas noches. Tengan ustedes una cordial bienvenida al conversatorio denominado Adecuación de las herramientas para jóvenes del área rural con acceso a computadoras comunales. Comenzaremos haciendo un hincapié del por qué trataremos este tema específico con los colegas, expertos en la rama de la educación, quienes nos acompañan el día de hoy. Para ello, es muy importante enfocar que el uso de las herramientas digitales se convirtieron de forma indispensable a partir que ingresamos en cuarentena por la pandemia del COVID-19, a transcurrir ya más de un año en Bolivia, donde los directos afectados fueron estudiantes de nivel primario y secundario de las diferentes unidades educativas, tanto en el área rural como urbana. Se puede apreciar que el área rural fue la más afectada por carecer de dispositivos y computadoras comunales, además de la implementación de las nuevas herramientas educativas en el área de la tecnología. Podemos dar un reporte de la UNESCO, de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, el cual fue publicado el 16 de 2020 por surtv.net, en la cual nos indica que durante la pandemia comprobaron un mayor uso y consumo de las tecnologías. ¿Esto qué nos indica? Que las tecnologías de la formación y la comunicación están desempeñando un papel fundamental en la lucha mundial contra el nuevo coronavirus. El uso de las tecnologías por parte de los estudiantes se ve reforzada por la retroalimentación inmediata. Según la UNESCO, en tiempos de pandemia, comprobaron un mayor uso y consumo de las tecnologías, ofreciendo tanto oportunidades como riesgos, a la vez que brinda la posibilidad de ejercer una ciudadanía digital responsable. Explican que la tecnología está garantizando nuevas oportunidades para la participación, pues permite expresarse, hacerse escuchar y ejercer el derecho a actuar el bien común en una cultura participativa que fortalece el compromiso social a través de diferentes plataformas y herramientas. Pues por lo expuesto, vamos a dar paso a los colegas, quienes nos darán su aporte desde su perspectiva profesional y experiencia en el área educativa, para lo cual voy presentando a cada uno de ellos. Nos acompañan el día de hoy el doctor Abraham Flores Mamani, técnico en programador de software y con mención diplomado en educación superior. Tenemos invitada a la licenciada Jacqueline Pacheco Quispe, licenciada en contaduría pública y mención en educación superior. El doctor Estanislao Cristian Mamani Mita, licenciado en educación secundaria de adultos y mención en educación superior. La doctora Yola Montesinos Yanqui, abogada especialista en derecho familiar, con mención en diplomado en educación superior. Quien les habla en el rol de moderadora del presente conversatorio, la doctora Narda Lastra, abogada especialista en propiedad intelectual y derechos de autor, con diplomado en educación superior. Vamos a comenzar dando la bienvenida al doctor Abraham Flores. Doctor Flores, comenzamos con su ponencia, por favor. Nuevamente bienvenido y gracias por su participación. Bueno, primeramente, muy buenas noches, doctora. Bueno, la doctora moderadora, en esta noche creo que vamos a exponer los puntos de vista de cada uno de los compañeros, colegas profesionales que se encuentran en esta sala. Y como usted ya lo manifestaba, uno de los puntos enérgicos es la adecuación de las herramientas para los jóvenes del área rural, ¿no? Con acceso a computadoras comunales. Entonces, yo creo que hay que hacer un poquito de hincapié. Entonces, me van a dar la razón tal vez los compañeros, tal vez van a participar juntamente con el punto de vista que tengo como profesional, pero hay que hacer un hincapié y una introducción al fondo o al antes del por qué hemos dado esta modalidad, como lo llamamos prácticamente el tema de la educación virtual, como lo llamamos particularmente y actualmente. Nosotros tenemos que enfocarnos y vamos a hacer un poco de la coyuntura actual, prácticamente el COVID-19 o como lo llamamos, lo denominamos el coronavirus, al llegar dentro de nuestras familias y dentro de la estructura a nivel mundial y en nuestro país, yo creo que ha afectado de gran manera a la población en su conjunto, a la salud. Asimismo, nos han descubierto las falencias del sistema de salud, así principalmente en el tema de la educación, ¿no? Prácticamente nosotros no estábamos preparados para esta situación. La educación durante la pandemia se ha convertido en un desafío en Bolivia por las características, por las carencias, por los contrastes del modelo de asistencia. Mientras que en el campo se ha optado labores semipresenciales, se podría decir, en este aspecto, ¿no? Que es el tema de la educación virtual prácticamente. Entonces, se ha hecho un enfoque y hay que hacerlo de un punto de vista más
analítico se podría decir de que hemos visto dos aspectos, que es el tema del área rural y el tema del área urbano. Prácticamente son políticas que prácticamente el gobierno central no tenía preparado en esta situación, prácticamente cómo se iba a enfrentar esta situación. Es de conocimiento de cada uno de nosotros, una vez que ha llegado el COVID-19, el mismo gobierno central desconocía el alcance del conocimiento de la tecnología dentro de nuestras unidades educativas, asimismo que son los mismos alumnos, el tema de los docentes, y no solamente es esto en las escuelas, sino en los colegios, sino en la educación superior, que son las universidades, ¿no? Entonces, una vez que llega la pandemia, el COVID-19, prácticamente el gobierno ha tratado de implementar mediante las normativas que tenemos, que es la Constitución Política del Estado, ¿no? En su artículo 17 claramente señala que toda persona tiene derecho a recibir una educación en todos los niveles de manera universal, productiva y gratuita, integral y intercultural. Entonces, una normativa en la cual el gobierno se ha sustentado, ¿no? Asimismo, el artículo 77, que narra la educación, constituye una función suprema y la primera responsabilidad del Estado es que tiene la obligación de intentar sostener y garantizar este modelo educativo dentro del mismo, de nuestras unidades educativas dentro del país, ¿no? Entonces, a todas estas circunstancias se tiene que analizar lo que nosotros manifestamos como profesionales, no solamente es el tema de la implementación, sino son de los factores primordiales lo que nosotros tenemos que analizar antes de hablar en el tema tecnológico. Y uno de los primeros aspectos que yo he podido ver y se podría decir son tres factores importantes como herramientas para la educación a distancia en el área rural. ¿No? Uno de los aspectos son un equipo de celular que prácticamente se convierte en una herramienta indispensable para la educación a distancia del área rural. ¿Por qué le digo este punto específico? Y es importante. El tema del celular prácticamente sabemos que tiene las características prácticamente, ¿no? Entonces, que se puede descargar aplicaciones. Ahí están las aplicaciones, las herramientas, Google Meet, el Driver. Asimismo está el tema de la aplicación de herramientas, el Zoom, pero prácticamente los jóvenes, o sea, del área rural, desconocen estos elementos, ¿no? Primordiales que ayudarían al tema de la educación. Asimismo, señalar el punto 2, que es una computadora comunal, prácticamente de la mayoría de las provincias, y eso les puedo citar a mis estimados colegas que en el área rural, como en la provincia de Omasuyos, les voy a decir el tema de la comunidad de Taipi, como lo llaman ahí, prácticamente tienes que caminar una hora a distancia a llegar al colegio que es Guarizata, ¿no? Imagínense, en acceder a la educación prácticamente es el transporte, pero nosotros estamos viendo el tema educativo a larga distancia, que es al área rural, ¿no? Imagínense este aspecto nada más, de llegar a una unidad educativa, tiene que caminar por lo menos media hora, una hora, pero en el tema tecnológico y el tema más fundamental, que nosotros, si tuviéramos las dos herramientas, que sería el equipo de celular, que prácticamente no muchos cuentan con eso, el tema del equipo de computación comunal, una computadora comunal se podría decir, pero el factor más importante que nosotros también estamos obviando, ¿no? Prácticamente nosotros vivimos en el área urbano, contamos con un servicio básico de Internet, prácticamente la mayoría ya lo tiene el Internet en un acceso, pero en el área rural nosotros desconocemos y no podemos comparar de un área urbana o un área rural. Por esa razón, el factor más importante para mí, yo lo he identificado, es el Internet. Prácticamente las redes sociales tienen su punto positivo, el tema de la comunicación, el tema de la educación. Pues entonces, uno de los factores positivos, o sea, uno de los factores más importantes es el Internet. Por de las políticas a través de la constitución prácticamente, ¿no? ¿Cómo se va a dar contrarrestar a esta rural, que son las provincias? Y razón por la cual han implementado un reglamento específico de complementariedad de las modalidades de atención presencial a distancia y semipresenciales. Lo descargo 5,
La definición para la aplicación del presente reglamento específico se establecen las siguientes definiciones, ¿no? Y esto para conocimiento, y tenemos que tener conocimiento porque nosotros tenemos que sustentarnos en el marco legal y las resoluciones ministeriales, asimismo el tema de los decretos supremos que prácticamente han tratado de enmarcar en el tema del 2020 y como los mismos colegas se deben recordar, ¿no? Entonces, hay distintos lineamientos que se ha dado. Entonces, me parece fundamental en el tema del inciso A, en el cual habla el tema de las modalidades, ¿no? El tema de la modalidad a distancia. Claramente señala el proceso educativo caracterizado por la no presencia física de los estudiantes en las unidades educativas y mediado por recursos físicos, libros, documentos, CDs, DVDs, televisivos, radiales y digitales, telefónicos y otros. Entonces, ¿qué quiere decir esto prácticamente? El gobierno prácticamente a través del Ministerio de Educación ya ha implementado prácticamente. Es que dar una herramienta, pero nosotros tenemos que pensar y ver la realidad de que no podemos dar prácticamente solamente las herramientas, sino el estudiante, el docente, ya tiene que tener conocimiento, ya tiene que tener una visión, qué es una aplicación, qué es una herramienta digital. Entonces, prácticamente si les das las herramientas necesarias, si les das las armas, pero no van a saber utilizarlo. Y eso es el tema de lo que nosotros no lo han visto la mayoría de los docentes. Y eso es un punto muy importante que cada profesional debería de notarlo. Primero, todos, tanto los docentes como los estudiantes, tienen que tener el pleno conocimiento que es una herramienta digital tecnológico, como nosotros lo llamamos, ¿no? Entonces, eso es un punto de vista que se ha podido identificar, ¿no? Asimismo, sus modalidades, se puede decir la síncrono y el tema de la herramienta que se maneja, el tema del estudiante y del docente prácticamente que está ahí, ¿no? Entonces, son temas que hasta la fecha no se ha podido resolver prácticamente. Entonces, yo como persona profesional he visto el tema de la falencia, que prácticamente nosotros no podemos implementar directamente una plataforma virtual sin que los estudiantes tengan pleno conocimiento, ¿no? Entonces, eso se tiene que analizar a fondo prácticamente. Asimismo, el gobierno central se ha tratado, como les decía, mediante el Ministerio de Educación, ha tratado de implementar incluso mediante el canal estatal que es Bolivia TV, Radio Patria Nueva y las emisoras comunitarias, fijar horarios, ¿no? Para dar un poco de lineamiento al saber, al conocimiento de los mismos alumnos, de los alumnos que no tenían acceso al mismo Internet, a las mismas herramientas que son las computadoras comunales, toda esa situación, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para difundir de alguna manera y que llegue el conocimiento y que no se perjudique en el tema del aprendizaje. Asimismo, los horarios que se han podido transmitir dentro del canal estatal que han estado en el tema de los estudiantes de primaria prácticamente pasaban de 9 a 10 hasta 12 del mediodía y los estudiantes de secundaria a partir de las 15 horas hasta las 18:30. Entonces, ha sido mecanismos de evolución, yo lo podría llamar de esta manera, ¿no? Entonces, en ese tema también se han enfocado cómo manipular las aplicaciones, cómo manejar también. Algunos de los mismos docentes desconocían el tema del Zoom, el tema de Google Meet, o sea, hay del Microsoft Teams, o sea, hay plataformas que algunos sí ya lo conocíamos como nosotros, pero hay algunos docentes que lamentablemente por el tema de la actualización no lo conocían. Y como ha llegado repentinamente esta pandemia, nos ha sorprendido a cada uno de nosotros. Entonces, es menester mencionar y dar soluciones respecto, como la doctora mencionaba, ¿no? Doctora, como decía usted, ¿cuál es la implementación necesaria? ¿Cómo lo vamos a dar? Y entonces, tenemos que buscar nosotros como profesionales una solución a la adecuación de las herramientas para los jóvenes, ¿no? Dentro del área rural. Entonces, la solución hasta ahora es el tema fundamental para mi persona como profesión, es el tema de la sociabilización. Primero tenemos que sociabilizar con todos los estudiantes, asimismo con los mismos docentes para implementar una herramienta digital tecnológica, porque nosotros tenemos que adecuarnos de aquí para adelante a la tecnología, porque no olvidemos
que los datos van a ser un potencial a nivel mundial muy importante. Entonces, nosotros como sociedad y como estudiantes, como docentes, tenemos que estar preparados para esta circunstancia y por tal razón me animaría a decir que ya tenemos que buscar mecanismos, incluso no solamente de hablar un idioma, tenemos que imaginarnos que las mismas aplicaciones en las provincias no solamente hablan pues un idioma de español o castellano, como lo llamamos nosotros, también está el tema de las 36 idiomas que tenemos nosotros. Uno de los aspectos fundamentales, un aspecto que es valorativo, es el tema de la Aymara, ¿no ven? Todas las provincias. Entonces, el mismo alumnado se tiene que adaptar a esa misma tecnología. Entonces, muy importante señalizar que la sociabilización es un paso importante y se tiene que hacer en las diferentes ramas de idiomas, que se podría decir, sin discriminación prácticamente. Entonces, doctor, esto sería un aporte fundamental a la formulación de nuestro debate que estamos haciendo. Yo creo que algunos de los compañeros, colegas, van a aportar de alguna manera también a esta situación. Entonces, ese sería mi aporte, mi estimada doctora. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor Flores. Y bueno, pues vamos a dar paso a la licenciada Jacqueline Pacheco. Bienvenida, licenciada, pues escuchamos su aporte y comenzamos. Muy buenas noches, doctora Lastra, colegas, muchísimas gracias. Acotando tal vez un poco a esta parte de los factores que se ve en esta etapa de la educación virtual, hacemos referencia al aspecto económico, ¿no? Si bien en el área rural se caracteriza por tener los agricultores, lo cual nosotros sabemos que es una labor bastante ardua la que tienen que realizar ellos. Lo que implica también que en el aspecto económico no llegan a tener, por este cambio climático también, el cual se convierte en un factor, desde mi punto de vista, bastante importante, ¿no? Ya que si no tenemos unos ingresos fijos y es una familia con bastantes hijos, los cuales tienen todo el derecho de tener una buena educación, es así que nosotros debemos también tomar en cuenta ese factor. Ahora, yéndonos al tema netamente educativo, es cierto, nosotros tenemos que darles a los estudiantes las herramientas, pero previo a ello tenemos que enseñarles cómo se maneja, ¿no? Y también algo que rescato de mi anterior colega, que debemos enseñarles en esta etapa debemos enseñarles tal vez incluso en el idioma aymara, ¿no? Para que pueda tener una mejor captación de esta herramienta. Es cierto también que la cobertura de Internet en el área rural es es poco accesible, ¿no? Que no todos pueden acceder. Una de las soluciones que se ha dado ha sido como si bien se denominan las computadoras comunales, ¿no? Que los estudiantes tienen un tiempo limitado para poder acceder a ellas. Lo cual yo planteo para mejorar la educación, la herramienta, en este caso, de Classroom, ¿no? En la cual tiene bastantes, se podría decir, bastantes beneficios tuviera esta, ya que se puede enlazar ya con las cuentas institucionales que nos indica lo que es el Ministerio de Educación, ¿no? Para poder pasar las videoconferencias por la herramienta Meet, que todo eso está dentro de la herramienta de Google. En el Classroom podemos cargar los videos que nosotros vayamos a dejarles a los estudiantes. Como bien lo había mencionado anteriormente, las computadoras comunales tienen un cierto límite por cada estudiante, un límite de tiempo. Entonces, para que ellos puedan revisar el material que se les deja, anotar las dudas que lleguen a tener. Entonces, que eso nos va a ayudar bastante. Al igual que es una plataforma bastante amigable para todos. Y en esto, ¿no? Que primero debemos empezar con plataformas relativamente fáciles para que nuestros estudiantes puedan ir familiarizándose. También nos sirve para la entrega de tareas. Entonces, por lo menos desde mi punto de vista, es una plataforma bastante amigable, como lo vuelvo a reiterar, que es por donde los estudiantes deberían empezar
para ir familiarizándose con eso de la tecnología. Es cierto que a nosotros como docentes también nos ha costado un poco adentrarnos más y poner en práctica todo lo que nosotros sabemos sobre las TIC y las TAC. Y es por ello que nosotros también, en calidad de estudiantes, deberíamos ponerlos e indicarles y enseñarles de la mejor manera. Eso sería mi punto de vista, doctora Lastra. Muchísimas gracias por su participación, licenciada Pacheco. Ahora vamos, por favor, el paso al doctor Estanislao Mamani. Bienvenido, doctor. Por favor, lo escuchamos. Muy buenas noches, estimados colegas, estimada doctora Lastra. En realidad, muchísimas gracias por la invitación. Evidentemente, pondero la participación de mis dos colegas que me han antecedido. En realidad, son aspectos que se deben tomar en cuenta, ¿no? En esta época de rebrote del COVID-19, ¿no? En cuanto al uso de las plataformas virtuales, las necesidades latentes en cuanto a la educación misma. Voy a partir comenzando a enfatizar el aspecto de la necesidad educativa. Obviamente que en realidad los estudiantes pues están con esta necesidad de satisfacer, ¿no? Las necesidades educativas latentes y existentes en cada contexto. Obviamente que a nadie le ha parecido la idea de suspender el año escolar, ¿no? Suspender el año escolar, cerrar las escuelas, ¿no? Estar encerrados en nuestros hogares por la situación de, se podría decir, de la cuarentena rígida. En muchas regiones, en muchos sectores, ya sea del área urbana, ya sea del área rural. Pero tendríamos que enfatizar este aspecto que en realidad hoy en día pues ya es un poco más flexible esta situación. Incluso existen diferentes modalidades de atención a los diferentes estudiantes, tanto de nivel primario, secundario e incluso universitario, ¿no? Entre estas, como mencionaba el doctor Flores, a distancia, semipresencial, ¿no? Y virtual, ¿no? En el cual pues muchos están recurriendo a las TIC, ¿no? Como una herramienta fundamental para fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje. Obviamente que si estamos hablando en el punto de la ponencia misma sobre el uso de las computadoras, ¿no? Se podría decir de las computadoras comunales, ¿no? A nivel de la educación rural, tendríamos que enfatizar y direccionar nuestro punto de vista hacia este tipo de situaciones. Y no tanto así enmarcarnos en otros aspectos, ¿no? Tendríamos que mencionar y tomar en cuenta un diagnóstico previo hacia la población misma implicada en este tipo de situaciones, la comunidad rural, ¿no? ¿Qué características, qué dificultades, qué potencialidades existirán en cuanto a la señal, en cuanto a la cantidad de computadoras? ¿Existirá una buena cantidad en estas unidades educativas, ¿no? ¿Existirá una buena cantidad de computadoras comunales? ¿Qué tal será la señal en estas comunidades? ¿No? En realidad tendríamos que tomar en cuenta estos aspectos. ¿Será alta la señal? ¿Será baja la señal? Asimismo, tenemos que tomar en cuenta algunas de las dificultades existentes, como si es que en realidad la cantidad de estudiantes será numerosa, será reducida. Estos aspectos nos tienen que llevar pues, a poder diagnosticar y evidenciar la realidad misma de la educación por la cual estamos atravesando el día de hoy. No el 2019, no el 2020, sino el 2021, donde en realidad, pues desde ese punto de vista, vamos a poder partir para buscar soluciones prontas, ¿no? Que en realidad, pues poco a poco, ya con la llegada de las vacunas, de algún modo este factor se está reduciendo, ¿no? Se está reduciendo. Tendríamos que tomar en cuenta diferentes aspectos e incluso la metodología de enseñanza de los maestros que están aplicando estas herramientas virtuales, ¿no? Si es que en realidad estos están utilizando las herramientas adecuadas. Ya mencionaba el doctor Abraham, el doctor Flores, en este caso que existe la difusión, ¿no? de teleclases, ¿no? Y demás, otros mecanismos por los cuales los estudiantes del área rural están siendo capacitados e instruidos en los diferentes áreas de saberes y conocimientos. Es ahí donde pues se debe proponer en base a este diagnóstico, ¿no? En base al diagnóstico y a los resultados obtenidos, se debe proponer, ¿no? Diferentes aspectos, ¿no? Diferentes aspectos acerca del tipo de plataforma que se debe emplear. En mi caso, tomando en cuenta las disposiciones emitidas por el Ministerio de Educación, la plataforma que en realidad yo sugiero a los diferentes colegas emplear, pues
ya está incluso en la normativa, como mencionaba, es la plataforma Moodle, que en realidad, pues de algún modo, esta plataforma cuenta con diferentes características en su uso, tanto en la factibilidad mismo para el aprendizaje para el estudiante. Obviamente que para la adquisición de nuevos conocimientos, esta permite el cargado de videos, de tutoriales mismos elaborados por el maestro, de cartillas educativas, cuenta con apoyo bibliográfico. Mucho va a depender de la estrategia metodológica que tome el docente, ¿no? De los accionarios del mismo docente. Y estaría de más, pues, decir que en realidad los maestros no lo están aplicando. Obviamente que tiene algunas deficiencias, pero, estimados colegas, no estamos en el 2019. El 2019 pudimos haber mencionado, uy, no conocemos las tecnologías, que nos ha caído de sorpresa. Los estudiantes no tienen dispositivos. El 2020 se han aperturado las clases virtuales y los estudiantes ya contaban, incluso en muchos hogares, ya han ido comprando pues dispositivos celulares para que sus hijos puedan atravesar y cursar los diferentes áreas de aprendizaje. Entonces, estaría mal decir que en realidad sí existe una gran cantidad de estudiantes que no cuentan con dispositivos o recursos en este aspecto. No, tenemos que, más al contrario, buscar esta factibilidad de la capacitación. Sí, obviamente que tal vez los maestros no están aplicando una metodología de enseñanza satisfactoria, por lo cual pues inician y como si el estudiante ya conociera la plataforma, muchachos, esta es la plataforma que vamos a utilizar y demás. Debería pues empezar desde la misma capacitación del estudiante. Primero ingresan aquí, van a cargar la tarea de este modo y demás. Entonces, así para el estudiante no sería pues tan, se podría decir, el estudiante no estaría temeroso a experimentar este tipo de herramientas virtuales. Ahora, seamos realistas, estimados colegas, en realidad los jóvenes de hoy en día pues están más inmersos, más metidos en lo que es las TIC, ¿no? Están más en contacto con lo que es el Facebook, el WhatsApp, ¿no? Diferentes, el TikTok, ¿no? Y demás, que diferentes mecanismos o herramientas virtuales que de algún modo, pues, estas contribuyen en la educación. Se han creado incluso grupos en Facebook de maestros donde de algún modo también comparten las videoconferencias grupales y demás. Entonces, son factores que no podemos dejar de lado, ¿no? Estamos hablando de una educación virtual en el área rural con computadoras comunales. Esto implica de que en realidad existen las herramientas, existen las computadoras y existe la misma necesidad de los estudiantes. Lo que falta tal vez sí es capacitarlos, pero como mencioné, ya pues ha existido diferentes cursos de capacitación que constantemente se van promocionando por el Ministerio de Educación para los maestros, para que estos puedan conocer el uso adecuado de la plataforma virtual Moodle en este caso. Y asimismo, pues los estudiantes también están siendo capacitados, tengo entendido, en las diferentes unidades educativas acerca del uso de esta plataforma. Esta plataforma es muy completa, no voy a desmerecer las otras plataformas, sin embargo, pues yo, como sugerencia personal, pues podría mencionar que esta plataforma es la más adecuada para el aprendizaje, ¿no? Y así lo ha visto de conveniente incluso el Ministerio de Educación. Si no, pues nos hubiera recomendado usen nomás Classroom o utilicen, no sé, sigan utilizando WhatsApp, que en realidad solo es un medio de comunicación y demás. Entonces, mi estimada doctora Lastra, referido a este aspecto, podría mencionar, o al aspecto que mencionó el doctor Abraham, referido a que los estudiantes desconocen la tecnología, pues, esto es totalmente falso. Estimado doctor Abraham, con el respeto que se merece, el 2019 lo hubiéramos entendido, el 2020 todavía, pero estamos en el 2021. Incluso en las ciudades ya muchos se han instalado internet acá en casa, y ahora en las áreas rurales se ha creado, como se mencionan, ¿no? En las unidades educativas, estas computadoras comunales, donde en realidad el facilitador, pues fácilmente a través de la plataforma Moodle, ¿no? Puede cargar videos, puede cargar actividades, evaluaciones, material de apoyo, y el estudiante no siempre tiene que ir solo, puede ir en grupo de 2, en grupo de 3, ¿no? Y pues venir, observar el material, ¿no? Revisarlo, analizarlo y demás. E incluso tener videoconferencias si es que existiera la posibilidad, porque esta plataforma permite entrelazar a otras aplicaciones como es el Zoom, el Google Meet y demás para sacar o salir de dudas, ¿no? Fortalecer el conocimiento y no encerrarnos pues netamente
se podría decir, herramientas tradicionales, ¿no? Ah, no, es el área rural, le daremos nomás unos videitos, unos CDs, o por radio nomás que aprendan, ¿no? No, no implica tanto eso, ¿no? Nuestra gente boliviana, pues en realidad ama superarse constantemente y en realidad pues buscan nuevas formas de aprendizaje, nuevas estrategias, se organizan para que sus hijos puedan recibir una educación satisfactoria y pues es nomás ponderable esta situación de que ellos no es que desconocen las tecnologías, sino que en realidad estaríamos malinterpretando este tipo de situación. Asimismo, pues como menciona el doctor Flores, ¿existe lugares dispersos? Sí existe, pero jamás se dijo que los estudiantes tengan que asistir todos los días al colegio de lunes a viernes, pueden asistir un día y pues en ese día buscar periodos, ¿no? Ya tanto de descanso como de aprendizaje. Una hora ingresa a este grupo, la otra hora que esté descansando, la otra hora vuelve a ingresar a este mismo grupo para continuar con el aprendizaje y tener una manera secuencial de fortalecimiento de conocimientos, ¿no? Entonces, se ha visto que incluso los estudiantes que caminan una hora en busca de señal tienen dispositivos móviles, se ha visto eso en las redes sociales. Entonces, vayamos también contextualizando esta situación. ¿Existe una necesidad? Sí existe. No llegamos al 100% de los estudiantes que tiene este tipo de recursos, es verdad, pero de algún modo ya la mayoría pues está listo para la aplicación de estas plataformas como es la plataforma Moodle, ¿no? Además, pues en realidad, si se habla de armas, ¿no? O de armas y que se tiene que enseñar a usarlas, pues se tendría que enfatizar este aspecto de que se está creando cursos de capacitación constantemente y el ministerio está en constante capacitación de maestros. Lo que falta es el interés tanto de los facilitadores como el interés de los mismos estudiantes. Para el estudiante a veces es fácil encender o ingresar a la reunión, apagar la cámara y no poner atención y estar haciendo otras cosas. Y seamos realistas, esto es una realidad que se está vivenciando, ¿no? Y del mismo modo el docente, ¿no? También ya tiene la pereza de estar enseñando, explicando o utilizar algún recurso, en algunos casos, y lo único que hace es subir trabajo, tareas, y por eso existe la molestia de los padres de familia. Estas plataformas no están diseñadas pues para fomentar este tipo de actividades, más al contrario, para que sean utilizadas y explotadas al máximo para tener éxito en esta época de rebrote del COVID-19 a través del uso de las plataformas virtuales. Y en este caso, pues, la plataforma Moodle. Y asimismo, como mencionaba la doctora Jacqueline, no, en realidad el factor económico nunca va a ser una limitante, como dije, porque se está tratando en este momento un tema referido a la factibilidad de computadoras comunales, o sea que estamos hablando de un tema donde ya existe computadoras en diferentes comunidades, no de que en realidad tenemos que buscar estrategias, qué vamos a hacer para nuestros estudiantes, compremos computadoras, sino que ya existe. ¿Y cuál es la dificultad? Existen las computadoras, existen los estudiantes, existe el facilitador. Tendríamos que tratar temas referidos a la capacitación para el uso adecuado de estas herramientas y las plataformas más aptas para el aprendizaje de los estudiantes. Bueno, eso en cuanto a mi aporte. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por su participación al doctor Stanislao Mani. Vamos a ceder ahora, por favor, la palabra a la doctora Yola Montesinos para que también nos pueda dar su punto de vista sobre el tema, ya que estamos enfocados a la adecuación de las herramientas para jóvenes del área rural con acceso a las computadoras comunales. Doctora, por favor. Asquiuro que Panaya, Gilatanaka, Cuyacanaka y Atichiris presentes esta noche, ¿no? Vamos a poder compartir un poco del debate. Quiero iniciar con el antecedente que ya han expuesto mis compañeros anteriores sobre el tema de las plataformas. Es muy importante recalcar que hoy en día muchas unidades educativas tienen lo que es la computadora comunal. O en esos sectores, por ejemplo, lo conocemos con lo que son instaladas ya, ¿no? En cada unidad educativa una computadora, pero ¿cómo lo implementamos nosotros como estudiantes o como profesores ayudando a los estudiantes? Tengo yo acá para presentarles lo que es una herramienta digital, que es una plataforma, el Microsoft Teams, que nos sirve generalmente para la comunicación empresarial, que se reúnen las mejores capacidades del Microsoft Teams, se basa en la comunicación de colaboración basadas en chats,
se pueden crear grupos, prácticamente se puede incluso mandar lo que son PDFs, compartir videos. El docente puede cargar material o la clase pasada ya de esa semana, digamos, utilizando el Zoom, puede cargarlo en la plataforma, cosa que el estudiante puede venir a cualquier día o cualquier hora de la semana y ver en la plataforma de Teams, ver ya las clases cargadas y que pueda actualizarse, digamos, el estudiante, ¿no? Realmente esta plataforma te ofrece varias opciones y muchas características que tiene para beneficiar a los estudiantes. Por ejemplo, puede añadir fichas de diferentes programas de extremos que aporten en nuevas funcionalidades, ¿no? Se pueden guardar y compartir archivos. Bueno, en realidad, esta herramienta ayuda mucho a los estudiantes y también a los profesores. Tendría bastante énfasis con un aprendizaje que tal vez en esta temporada de las pandemias que hoy en día no han podido asistir a clases, realmente tendría resultados en este caso, ¿no? Pero lo más importante en esa situación, ¿qué es lo que falla, digamos, en las áreas rurales? Es el Internet, no llega la señal. De nada sirve que esté un equipo disponible ahí, pero no se va a poder instalar ningún programa, ya sea Zoom, ya sea Classroom, ya sea Microsoft Teams inclusive, ¿no? Si no tenemos el Internet, no se puede cargar en realidad. Entonces, la computadora solamente te va a servir para utilizar el Word o Excel o los paquetes en realidad que solamente se pueda tener. Otro de los puntos que en las áreas rurales que ha afectado, ¿cuáles son? Los docentes o los profesores, si hablamos en la unidad de lo que son colegios o escuelas, no lo saben utilizar las herramientas digitales. Entonces, lo primero que ahora el Ministerio de Educación está apoyando con varias capacitaciones en esta área, yo pienso que los docentes, los profesores primero deberían de aprender para luego enseñarles también a los estudiantes y de esa forma encontrar las mejoras, ¿no? Encontrar las mejoras de que puedan ya aprender al modo o a la capacidad que puedan tener también cada estudiante. De esa forma, tal vez se puede presentar lo que es el Microsoft Teams, doctora Narda, y agradecerle por el espacio y por la invitación, por supuesto, ¿no? Muchísimas gracias, estimada doctora. Gracias por la introducción en el idioma nativo aymara. Pues ha sido muy sorprendente, ¿no? Por parte de usted. Bueno, estimados colegas, ya para ir finalizando este conversatorio, pues tal vez alguien tiene alguna aclaración, duda, sugerencia para que podamos intervenir, tal vez con las propuestas ya mencionadas, ¿no? De los colegas que nos han indicado sobre las plataformas, sobre el uso de las herramientas para el mejor uso en el área rural. Tienen la palabra, por favor, si alguien quiere iniciar. Bueno, buenas noches nuevamente a mis estimados colegas y felicitarles por las intervenciones, por la exposición, el gran conocimiento que cada uno tiene, ¿no? Respecto a este tema que estamos prácticamente poniendo en conocimiento a muchos, ¿no? A los que nos están viendo en este momento, también este conversatorio. Uno de los puntos que he podido rescatar que la mayoría de los mismos colegas tienen la misma visión que cada uno de nosotros, que es un punto del factor más importante, que es el tema de la sociabilización, prácticamente de tratar de implementar el conocimiento sobre el tema de las plataformas virtuales. Uno de los aspectos que mencionaba el colega Stanislao con respecto al tema de que si los jóvenes actualmente ya tienen conocimiento en el tema de los dispositivos tecnológicos, se podría decir que son los equipos de celular. Sí, evidentemente la mayoría, no en un 100%, se podría decir, por eso tenemos que empezar a diferenciar el tema del área urbano y rural. La mayoría no tiene el tema de un equipo celular y desconoce esta situación y prácticamente estamos ahorita enfocados en el área rural, ¿no? Entonces, muchos en el tema social también, como decía la compañera colega Jacqueline, ¿no? Que en un factor social que es el tema económico, y el tema económico han visto en los medios de comunicación que prácticamente una persona está buscando un equipo de celular
¿Para qué? Para acceder a estos temas de la educación virtual. Porque si nosotros hemos tenido conocimiento a este respecto, imagínense el 2019, prácticamente el gobierno, el mismo gobierno central a través del Ministerio de Educación no hubiesen adoptado el tema de clausurar el año escolar, ¿no? Si nosotros ya hubiéramos estado capacitados. Entonces, de ese punto de vista es lo que yo doy un punto de relevancia e importancia que cada uno de nosotros mismos como docentes y como profesionales tenemos que enfocarnos no solamente a los que tienen conocimiento, sino tenemos que enfocarnos al área rural. Prácticamente es la parte más vulnerable porque lo he visto ir físicamente en el espacio, en el lugar, se podría decir, ¿no? Entonces, en el cual he podido identificar que hay personas que no cuentan con un equipo de celular. Y yo sé que también el tema del conocimiento, si bien tienen algunos un equipo dispositivo de celular, obviamente, como decía nuestro estimado Stanislao, ¿no? Que sí, ya tienen conocimiento, saben manipular el tema del celular, saben manejar el tema de las aplicaciones, que es mismo el de las redes sociales, que es el Face, el WhatsApp, infinidad de aplicaciones que tienen Instagram, todo eso, pero no saben manejar las herramientas tecnológicas que prácticamente nosotros estamos tratando de transmitir en este momento. Como decía la compañera Yola, ¿no? La estimada decía de que como sugerencia el Microsoft Teams, que prácticamente es una herramienta, pero si nos enfocamos en el tema físico con los compañeros, de ver ese vínculo prácticamente de docente y alumno, veríamos que no hay esa capacidad de conocimiento. Entonces, me parece una ponderación prácticamente de los mismos alumnos, de los estudiantes, de ver ese nivel de conocimiento que tengan las plataformas virtuales. No lo tienen. Sí, evidentemente tienen el tema del conocimiento de algunas redes sociales que también sirve como herramienta, porque se ha dado inicio con una herramienta que ustedes no me van a dejar mentir, que es el tema de WhatsApp. Prácticamente los docentes mismos mandaban algunos documentos, PDFs, documentos en Word, o toda esa situación, entonces diapositivas en PowerPoint, pero hasta ahí. Pero hasta ahí teníamos conocimiento, pero no tenemos un amplio conocimiento que es el tema de las plataformas virtuales. Entonces, nosotros tenemos que adoptar qué clase de plataforma virtual podemos insertar en el área rural, ¿no ve? Entonces, tenemos que, para que haya un equilibrio, tanto del área rural y tanto como el área urbana. Entonces, esto es para que nosotros mismos estemos preparados para el futuro, ¿no? Entonces, con el debido respeto, mi Estanislao, comparto la misma idea de que nosotros como profesionales tenemos que tener una visión alterna a lo que ya está hasta la fecha. Alterna, ¿por qué lo digo? Porque nosotros tenemos que pensar en el futuro, de decir, si hemos tenido esta falencia, pero hay que buscar mecanismos. Y si no hay mecanismos, si no hay plataformas virtuales para el área rural, nosotros los profesionales tenemos que tratar de implementar con el conocimiento que tenemos. Nada más, muchísimas gracias, estimados mis queridos colegas. Muchísimas gracias por su aporte, doctor Abraham Flores. ¿Quién quiere tomar la palabra, colegas? La palabra, por favor. Claro que sí, doctor. Mi estimada doctora Lastra, estimado colega Flores, Mamani, Abraham, en realidad muy ponderable, ¿no? Su participación, su aporte, su punto de vista. Estamos hablando de que en realidad los estudiantes tienen una noción, en realidad que requieren capacitación también para que de algún modo interactúen con las nuevas tecnologías de información y comunicación, en este caso las plataformas educativas. Pero tomemos en cuenta este aspecto, estimado Abraham, que usted al parecer conoce un poco más referido a lo que es el área rural, debe estar en contacto con las personas de ahí. Yo he enfatizado un aspecto importante, un diagnóstico, ¿no? Todo se va a basar en un diagnóstico, ¿no? Si nosotros realizamos un diagnóstico previo en una cierta área rural, ¿no? Vamos a pues identificar las potencialidades, las dificultades, ¿no? Fortalezas y demás, para que de este modo pues, podamos proponer de algún modo la plataforma más adecuada y apta en base a la señal que estos adquieran. Ahora, no olvidemos que en realidad estamos mencionando que existen dispositivos o computadoras comunales en estas comunidades. El tema central
del día de hoy, lo que menciona la doctora Lastra, son la problemática de la falta de uso que le están dando a las computadoras comunales, ¿no? En las áreas rurales, ¿no? A través también de la carencia de conocimiento por parte de los estudiantes y de los docentes en el uso de las plataformas virtuales. Existe una infinidad de plataformas virtuales, usted lo ha mencionado, incluso que el WhatsApp, siendo una herramienta solamente de comunicación, ha sido empleada como plataforma. Pues hoy en día el ministerio está creando esta plataforma Moodle, que en realidad cuenta con diferentes características, y no quisiera que lo tomen a mal, pero en realidad pues tendríamos que partir desde la concientización de las personas en el área rural, para que éstas pues también sientan esa necesidad, ese aprecio o eliminen ese temor de conocer las plataformas y el uso correcto de las herramientas virtuales, ¿no? Eso por una parte, estimado colega Abraham y estimada doctora Lastra. Muchísimas gracias por su ponencia, doctor. Doctoras, tal vez quisieran dar algún tipo de sugerencia, aclaración. Por favor, tienen la palabra. Bueno, doctora Lastra, algo que sí puedo rescatar del doctor Nomani es que efectivamente cada docente tiene una metodología ya plasmada durante los años de experiencia que tuvimos, ¿no? Ya sea en el área urbana como en el área rural, ¿no? Enfocándonos netamente en el área rural. Es cierto que ya se cuenta con las computadoras, ¿no? Pero por lo menos desde mi punto de vista, la limitante es que no existe la cantidad necesaria de computadoras. Y efectivamente nosotros también jugamos el rol bastante importante que como docentes deberíamos haber estado constantemente actualizados, ¿no? Para que se evitara, como bien lo dijo el doctor Abraham, que se evitara que se clausure el año escolar, porque evidentemente, y eso todos lo sabemos, que no teníamos, creo que todos los docentes, la capacidad suficiente para afrontar el tema de la pandemia, ¿no? Entonces, es ahí donde nosotros también muy importante, lo indicó el colega Stanislao, nosotros tenemos que saber realizar un diagnóstico a los estudiantes. Es cierto también que en el área rural, para estudiantes, es decir, desde primero a quinto básico, es un solo profesor, ¿no? Y eso, los que hemos podido palpar esta realidad, no me van a dejar mentir que un docente tiene que adecuarse a estos diferentes grados, ¿no? Para poder enseñarles a los alumnos. Y eso era durante la educación presencial. Ahora, más allá con esto de la educación virtual, entonces nosotros también tenemos que saber adaptarnos a esto y, como mencionaba desde mi punto de vista, que nosotros tenemos que enseñarles a los estudiantes desde cómo manejar la plataforma, qué es lo que se puede hacer, cómo es que se puede retroalimentar. Es cierto que ahora que los estudiantes son bastante investigativos, ¿no? Que van viendo una y otra forma de poder entender de mejor manera eso de la educación virtual, ¿no? Ya eso también parte de ello de un autoaprendizaje. Pero es cierto que nosotros tenemos que darles las herramientas suficientes para que ellos puedan acceder a esta educación virtual. Gracias, doctora Lastra. Muchísimas gracias, doctora. Doctora Montesinos, tal vez quisiera argumentar algo más. Bueno, más que todo, ¿no? Agradecerle, doctora Lastra, esta invitación. Era muy necesario y importante ver este tipo de debate, hablar de las plataformas virtuales, ver las herramientas digitales que se podrían utilizar para mejorar la educación en las áreas rurales. Realmente, pues tiene resultados, ¿no? Se ha rescatado varias herramientas que debería de socializarse, más que todo a los profesores, tanto en escuelas, colegios y tanto en educación superior, ¿no? Que son las universidades. Pues, ¿qué más se podría decir en esta noche? Tal vez como enfoque final, podría decir que sería bueno abrir otro tipo de debates, tal vez con los idiomas nativos que representan a cada sectores que son, realmente hay sectores, por ejemplo, en Oruro, en Chuquisaca, que son bien encerrados en sus idiomas nativos, ¿no? Incluso no entienden el idioma castellano que nosotros podemos hablar. Entonces, tal vez de alguna forma ayudar
ayudaría a que ellos puedan comprender qué son las herramientas digitales, qué es una plataforma, porque es cierto, no podemos dejar a un lado el decir que en cuanto ha iniciado las clases este año, los profesores, ¿qué han hecho? Lo han confundido al WhatsApp como herramienta digital. En todas las noticias salía, ¿no? Vamos a pasar clases virtuales. Claro, como nosotros estamos en la universidad o viviendo en la ciudad, prácticamente nos hemos adaptado rápido y hemos empezado a pasar clases virtuales que vienen a ser por las plataformas, ya sea Teams, o ya sea Zoom, o ya sea otras herramientas digitales, ¿no? Pero ¿qué ha pasado en los áreas rurales? El WhatsApp en Word mandaban en fe, copia fiel, copia fiel. Prácticamente es lo único que hacían eso, ¿no? Entonces, pues sin más decirle, doctora Lastra, muchísimas gracias por la invitación y también, por supuesto, a los demás colegas. Hemos podido compartir esta bonita noche de poder impartir algunas experiencias y conocimientos. Muchísimas gracias, doctora Lastra. Gracias a usted, doctora Yola Montesinos. Bueno, pues a manera de hacer una conclusión, ya entrando a una parte final de este conversatorio, ¿no? El cual ha sido muy importante la participación de cada uno de ustedes en calidad de expertos en la materia de educación superior, ¿no? De cada uno de ustedes, basándonos en la experiencia que tienen como docentes. Bueno, lo que se ha podido captar de cada uno de ustedes es que han llegado a un acuerdo o han llegado a concordar de que se debe hacer una sociabilización con estudiantes y docentes. Que aquí no solamente el estudiante debe ser la persona que se debe capacitar, ¿no? Para el uso correcto de las herramientas, de la tecnología, de esta nueva era, ¿no? Por la cual estamos pasando, atravesando ya más de un año por este tema de la pandemia. Y también aquí debe aprender el docente. El docente es quien debe aprender primero para luego poder enseñar a sus alumnos. Como bien lo decía la doctora Jacqueline, pues debe incluso enseñar a algunos desde el uso de prender la computadora o de utilizar un buen dispositivo, pero también nos vamos con esa contraparte, por otro lado, ¿no? ¿Qué pasa con aquellos estudiantes que no tienen un buen dispositivo, no cuentan con un tema de una laptop, una computadora? Pues existen esas computadoras comunales, ¿no? Como bien lo decía el tema al inicio del conversatorio. Pero bien, también nos informaba la doctora Jacqueline que este tema del uso de las computadoras comunales tiene un acceso limitado, ¿no? Que no podemos, bueno, en realidad los estudiantes no pueden ir y quedarse ahí toda una mañana o toda una tarde, porque son los espacios limitados y obviamente pues una cantidad también de estudiantes los que deben utilizar. De acuerdo a las propuestas que cada uno pues ha indicado el día de hoy, todas sus herramientas son factibles, ninguna va a ser desmerecida, todas tienen la ventaja, la desventaja del Classroom, del Microsoft Teams, del Moodle, también de la radioeducación, de la televisión, como bien lo decía el doctor Flores a un principio, todas, ¿no? Sabemos que hoy en día, por las tardes en el canal estatal, aún pasan videos educativos, tanto para el sector primaria y secundaria, por radio igual lo van transmitiendo, y es como un apoyo, un aporte, ¿no? A las plataformas que estamos utilizando el día de hoy. Si bien decía el doctor Stanislao, y lo voy a rescatar, esto, que los jóvenes están al día en las redes sociales, y ese es un punto a favor de nosotros los docentes. Ellos saben manejar Facebook, Instagram, TikTok, que son herramientas tan factibles, las cuales también en algún momento han sido educativas, como bien lo decía, que se han llamado por Facebook para poder otorgar algún tipo de modalidad, educación, alguna materia. Todo en realidad se ha llegado a socializar, ¿no? Poner estas herramientas. Eso es un punto a favor, como les decía, para nosotros. Pero también no debemos dejar de lado el tema de la enseñanza de estas plataformas. Si bien cada una de ellas es importante, como nosotros como docentes tenemos la obligación y la necesidad de poder
enfatizar y aprender el uso correcto de cada una de esas herramientas para poder luego enseñar a nuestros alumnos y a poder implementar el manejo educativo, hacer el envío de tareas, recepción, incluso exámenes virtuales, poder hacer un control eficaz y efectivo de cada una de estas herramientas que nosotros vayamos a implementar, ¿no? Es muy necesario todo esto y como decía también el doctor Stanislao, es hacer un diagnóstico previo a cada una de estas herramientas en el área rural, ¿no? Para saber dónde, cómo estamos ya por trabajar, porque como bien lo mencionaban ustedes, todos hemos pensado que el WhatsApp iba a ser una herramienta educativa, la cual es una herramienta de comunicación y hasta el día de hoy muchos todavía lo siguen manejando, ¿no? Enviando tareas, recepcionando, no hay que confundir esos términos, así que como decía la doctora Jacqueline, es pues un tema de retroalimentación virtual de autoaprendizaje, ¿no? Pero aquí ya va el trabajo de ambos, tanto docente como estudiante. Entonces, estimados colegas, aprovechemos, ¿no? La oportunidad de que los jóvenes de hoy tienen bastante conocimiento amplio sobre redes sociales, el tema del manejo de las herramientas. Ese es un punto a favor, vuelvo a repetir, para nosotros. Aprovechemos lo que ellos ya saben y pues empecemos a capacitarnos, aprendamos para luego enseñar nosotros mismos, ¿no? Muchísimas gracias por su participación a cada uno de ustedes, colegas, expertos en la materia de educación superior. Pues será hasta una próxima oportunidad. Gracias por haber aceptado la invitación a este conversatorio. Y como dijo la doctora Yola, pues vamos a tomar en cuenta el debate para la siguiente, para que podamos intervenir en un idioma nativo y poder también ayudar a las personas que dominan pues ese idioma y nosotros también podamos capacitarnos para poder ayudar. Ayudemos para poder ayudar. Así que muchísimas gracias a todos ustedes. Será hasta una próxima oportunidad y muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Hasta luego.